¿Y si existiera un principio tan exacto que obligara al dinero a fluir hacia ti sin resistencia? En este libro descubrirás esa técnica olvidada, una fórmula ancestral capaz de activar la riqueza con la misma certeza con la que el sol se eleva cada mañana. Aunque ya hayas sentido su efecto sin saberlo, ahora aprenderás a invocarlo con claridad y dominio. En las raíces más profundas del conocimiento sagrado, vive una verdad que, cuando se recuerda, transforma por completo tu realidad financiera. Has buscado claves en muchos caminos, pero el mayor poder siempre habitó en tu interior, esperando que lo reconozcas. El universo se rige por leyes tan precisas como la geometría sagrada, y estas leyes no responden al esfuerzo o la carencia, sino a tu decisión de ejercer tu voluntad. Así como un director no suplica a su orquesta, sino que la dirige con firmeza, tú también puedes comandar las fuerzas que crean prosperidad. Lo que estás por aprender no es visualización ni pensamiento positivo, es la fuente oculta que erigió reinos, multiplicó fortunas y elevó a personas comunes hacia destinos extraordinarios. Esta sabiduría fue protegida durante siglos y cifrada en símbolos, relatos y enseñanzas esparcidas por toda la historia. Lo que hace única a esta técnica es su precisión matemática. No falla. Cuando la aplicas, el flujo responde, no porque el universo te conceda un favor, sino porque así fue diseñado. Probablemente ya lo hayas vivido, momentos donde todo parecía alinearse sin esfuerzo. Eso no fue suerte, fue un atisbo de tu verdadero estado de poder. Esta fórmula te permite entrar en ese estado cada vez que lo elijas. A medida que recorras estas páginas, algo antiguo despertará en ti. No es un conocimiento nuevo, es una certeza que tu alma lleva siglos esperando recordar. Ha llegado el momento de recuperar tu verdadera identidad creadora y atraer dinero, no por casualidad, sino por voluntad. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete a mi canal para seguir, activando el poder de atraer dinero a tu voluntad. Y fue entonces, en un instante tan sutil como irreversible, que comprendí con una profundidad que no había experimentado antes, que el dinero, como cualquier forma de energía viva, inteligente y sensible, no se obtiene a través de la persecución incansable, ni se conquista a fuerza de esfuerzo desmedido, sacrificios extremos o acciones desesperadas. No, el dinero no responde al sudor ni a la fatiga como nos enseñaron, sino a la vibración silenciosa con la que caminas por la vida. Llega a ti no por lo que haces, sino por lo que eres mientras haces. Se manifiesta no como un trofeo del hacer, sino como una consecuencia del ser. Es un reflejo fiel del estado interno desde donde actúas, desde donde piensas, sueñas, decides. Esa comprensión lo cambió absolutamente todo para mí, porque una vez que entiendes esto, no puedes volver a caminar de la misma manera. No puedes seguir buscando afuera lo que solo se desbloquea dentro. El ritual que estás a punto de conocer no es un conjunto de instrucciones mágicas, ni una fórmula vacía con promesas ilusorias. Es un trayecto profundo, íntimo y transformador hacia una frecuencia energética que ya está viva en ti, esperando tu permiso consciente para activarse. Es un camino de retorno a una versión tuya más alineada, más liviana, más poderosa, desde donde la abundancia se vuelve inevitable. Imagina, solo por un momento, que tu campo cuántico, ese entramado invisible que te envuelve y te responde constantemente, pudiera ser reconfigurado, reprogramado, reajustado con precisión para atraer riqueza sin esfuerzo, sin lucha, como una consecuencia natural de habitar tu verdad. ¿Estarías dispuesto a cuestionar los patrones invisibles que han saboteado ese flujo en tu vida? ¿Te atreverías a mirar con absoluta honestidad esos rincones de tu mente donde aún habitan creencias heredadas, temores ocultos, emociones no resueltas? Este viaje no es una promesa vacía, es un compromiso contigo mismo. En las próximas páginas caminaré contigo paso a paso, sin prisas, sin atajos, sin disfraces. Vamos a explorar juntos esta técnica ancestral desde su raíz. Vamos a entender por qué funciona, cómo se aplica, cuándo tu energía se abre o cuándo inconscientemente la estás cerrando. No basta con repetir afirmaciones ni con llenarte de frases inspiradoras. Lo que estás por activar requiere presencia total, entrega completa,
honestidad radical, porque esto no es un privilegio reservado para unos pocos. Es un mapa disponible para todo aquel que esté listo para despertar el poder creador que lleva dentro. Yo también pasé años creyendo que la respuesta estaba en el siguiente libro, en el mentor de moda, en el curso más avanzado. Perseguí soluciones como quien busca oxígeno, hasta que una noche sin música, sin guía, sin ruido externo, algo se rompió por dentro. Estaba solo, con la mirada perdida en el techo y el corazón lleno de una inquietud que no sabía nombrar. Tenía logros, títulos, cierta seguridad, pero me sentía desconectado, como si la pieza más importante de mi vida aún no estuviera en su lugar. Fue entonces cuando lo vi con claridad brutal. No era el mundo el que debía cambiar, era yo. Llevaba años corriendo detrás del dinero, tratando de alcanzarlo como quien busca una llave fuera de casa, sin saber que siempre la había tenido en el bolsillo. Mi gran revelación fue esta: el dinero no es un objetivo, es un reflejo, es la imagen energética del espacio interno que habitas día a día. Y yo habitaba el miedo, deseaba más ingresos, más estabilidad, más certeza, pero cada deseo era una semilla plantada en el terreno del temor. Temor a la escasez, a no ser suficiente, a fallar, y ese miedo, aunque silencioso, tenía una fuerza magnética poderosa que bloqueaba el flujo creativo, porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia más íntima, a lo que realmente crees y sientes en tu núcleo. Y fue en ese momento que tomé una decisión definitiva: dejar de desear y empezar a encarnar. Me pregunté con valentía: ¿quién soy sin mis miedos? ¿Quién soy sin las creencias que me dijeron que el dinero es peligroso, escaso o sucio? El despertar de mi creador interior fue un proceso profundo, a veces doloroso, pero inmensamente liberador. Tuve que vaciarme por dentro, quitarme los disfraces mentales, desmontar narrativas antiguas, soltar estructuras que me mantenían limitado. Comencé a observar mis pensamientos como un espectador lúcido, dejando de identificarme con cada historia. Me di cuenta de que cada vez que pensaba en abundancia, mi mente dibujaba escenas de esfuerzo, sufrimiento, renuncia. Nunca aparecían imágenes de gozo, de facilidad, de expansión tranquila. Y entonces lo vi con toda claridad. Había sido programado para sobrevivir, no para prosperar. Había heredado un sistema que exaltaba la lucha y demonizaba el disfrute. Pero eso cambió, porque en el momento en que decides mirar hacia adentro con sinceridad, el universo responde, y eso es lo que estás por hacer. No vienes a aprender algo nuevo, vienes a recordar lo que habías olvidado, vienes a reencontrarte con la abundancia que nunca se fue, que siempre estuvo esperándote, y esta vez no como una promesa, sino como una experiencia viva. Y el primer paso para transformar ese patrón fue aceptarlo sin disfrazarlo, sin minimizarlo, sin justificarlo. Muchas personas me preguntan si esto se trata simplemente de pensar bonito, de repetir frases positivas, y yo siempre respondo lo mismo. No es sobre positivismo, es sobre despertar conciencia, porque puedes recitar 1000 afirmaciones al día, pero si no prestas atención a lo que realmente piensas y sientes entre cada palabra, si no identificas la vibración oculta que sostiene tus actos, seguirás atrayendo lo mismo aunque cambies las palabras. Cuando andas por la vida sin observarte de verdad, cuando repites sin cuestionar, cuando reaccionas igual que siempre, nada se transforma, porque el despertar del creador interior no ocurre por casualidad ni por repetición mecánica, sino en esos instantes sutiles de vigilancia consciente, en esas pausas en las que eliges no seguir en piloto automático, donde decides mirar tus pensamientos en vez de ser arrastrado por ellos. Recuerdo una vez, caminando solo por una ciudad que no conocía, algo dentro de mí se activó sin aviso. Una certeza silenciosa me atravesó como un rayo de claridad. Yo soy el origen, no lo pronuncié, no lo anoté, ni lo compartí con nadie. Pero esa frase se incrustó en mi conciencia como una llave maestra, como un recuerdo antiguo que volvía a su hogar. Comprendí entonces que el dinero no era una meta a la que uno llegaba luchando. Era simplemente la manifestación externa de una coherencia interna profunda, un reflejo inevitable de tu estado más verdadero. Y esa coherencia, descubrí, no se alcanza una vez y para siempre, se cultiva día a día,
pensamiento a pensamiento, emoción a emoción. A partir de ese momento, dejé de buscar reconocimiento fuera de mí. Solté la necesidad de demostrar valor a través de logros o éxitos y me convertí en un laboratorio viviente. Cada vez que sentía escasez, me detenía y me preguntaba con honestidad, ¿quién está actuando ahora? ¿Mi yo programado por el miedo o mi yo despierto, creador consciente de su realidad? Con el tiempo, esa simple pregunta transformó todo mi enfoque y la transformación se volvió parte de mí. Hoy puedo afirmar sin duda que el verdadero ritual metafísico para atraer dinero no inicia con un método ni con un truco mental. Comienza con una identidad, con la manera en que te reconoces a ti mismo. No eres alguien que hace prácticas mágicas para conseguir abundancia. Eres un campo vivo de abundancia manifestada cuando despiertas a tu verdad más profunda. El dinero no es algo que te llega, es algo en lo que te conviertes. Todo se origina en tu vibración esencial, no en tus acciones, ni en tus estudios, ni en tus palabras bonitas, sino en esa verdad que decides encarnar. Y cuando eso se activa, el universo responde con precisión, sin error. Durante mucho tiempo yo también creí que bastaba con pensar en positivo, visualizar riqueza o repetir frases poderosas para que todo fluyera, y cada mañana lo intentaba con disciplina, rodeándome de estímulos positivos, pero algo no encajaba, algo seguía ausente, y el silencio del universo me lo confirmaba. No era un silencio neutro, era un silencio que me invitaba a ir más hondo, a explorar más allá de la superficie, hasta que una noche, mientras mi mente no lograba calmarse, decidí rendirme. Me senté con la espalda erguida, cerré los ojos y respiré con una sola intención, comprender por qué, si hacía todo bien, mis manifestaciones no se materializaban. Entonces algo en mí se rompió, una capa invisible se deshizo, y vi con claridad lo que no había querido ver. En mi visualización de riqueza, detrás de las imágenes bellas, flotaban emociones ocultas, inseguridad, miedo, duda. Ahí lo entendí todo. El campo cuántico, esa matriz infinita que responde a la energía más profunda, no obedece a tus palabras ni a tus intenciones aparentes, responde a la vibración real que emites mientras pides. Desde ese instante, dejé de enfocarme en lo que decía y comencé a atender lo que sentía. Descubrí que la certeza, esa fuerza creadora que mueve montañas, no es un pensamiento ni una idea repetida, es una frecuencia vibrada en cada célula del cuerpo. Es congruencia absoluta entre tu deseo y tu creencia de merecerlo. Cada vez que envías una intención al universo, estás codificando un mensaje, pero si ese mensaje lleva el aroma del miedo, de la duda, del ojalá, del si pudiera, entonces lo que emites no es voluntad, es escasez, y el campo cuántico, siempre preciso, siempre coherente, reflejará eso. Así comencé a experimentar con pequeños ejercicios. Me sentaba a visualizar solo cuando mi estado emocional era alto, lleno de gratitud, de gozo auténtico, de conexión real. Al principio, fue difícil. Mi cuerpo estaba tan acostumbrado a vibrar en ansiedad que esas emociones parecían ajenas, pero con práctica, algo empezó a cambiar. En esos momentos de verdadera sintonía, las respuestas empezaron a llegar. Un correo inesperado, una llamada clave, una sincronicidad perfecta que me empujaba hacia donde necesitaba estar. Ya no era azar, era diálogo, era lenguaje, un lenguaje entre mi vibración interna y la inteligencia del universo que siempre estuvo esperando que yo hablara en su idioma verdadero. Finalmente había descubierto cómo comunicarme con el dinero, cómo hablarle desde un lugar donde las palabras ya no importan, donde la lógica no tiene autoridad, donde lo que realmente gobierna es la resonancia sutil de tu ser. Comprendí profundamente que el dinero no es una consecuencia directa del esfuerzo, ni una recompensa por acumular méritos como nos han enseñado, sino una vibración, una energía inteligente que no se deja convencer por discursos mentales, sino que se mueve, fluye y responde a la coherencia vibracional que emites en lo más íntimo. Como toda energía, el dinero busca armonizarse con lo que vibra en su misma frecuencia, y si tú estás resonando en carencia, en duda o en la sensación de que te falta algo, da igual cuántos rituales hagas,
cuántos cursos compres o cuántas horas inviertas en afirmaciones, simplemente no podrá tocarte, porque no encuentra en ti la sintonía adecuada. Pero sí, por el contrario, vibras en certeza, aunque no sepas el cómo, aunque no tengas idea de cuándo sucederá, atraerás inevitablemente todo aquello que coincide con esa convicción interna. Y esa certeza no se construye desde la mente ni desde el pensamiento lógico, no se logra con fórmulas, se cultiva en el cuerpo, se ancla en el corazón y se activa en tu conexión profunda con algo superior, con esa inteligencia viva que sostiene todo lo que existe. El campo cuántico, esa red vibracional que conecta cada posibilidad, no responde a tus esfuerzos mentales ni a tus intentos desesperados, responde a la alineación pura entre lo que deseas, lo que sientes y lo que crees posible. Por eso, lo más importante de cualquier ritual no es lo que haces externamente, sino el estado desde el cual lo haces, la calidad de la emoción que lo sostiene. Hoy, cada vez que deseo manifestar algo, me hago una sola pregunta. ¿Mi emoción está verdaderamente alineada con mi intención? ¿Estoy sintiendo en mi cuerpo que eso que anhelo ya es real? Si la respuesta es no, no fuerzo, no, me apuro, me detengo, respiro, me regulo, me conecto con lo verdadero dentro de mí, porque sé que el universo no está sordo, está escuchando siempre, pero solo le responde a quien sabe hablar su idioma, y ese idioma no se articula con palabras, se pronuncia con el alma. He aprendido, luego de años de observación silenciosa y práctica energética, que existe un umbral invisible que separa el deseo de su materialización, y que ese umbral no se atraviesa con pensamientos, ni con lógica, ni con esfuerzo intelectual. Se cruza con una emoción auténtica, alta, profundamente encarnada en tu cuerpo, una emoción viva que abre el portal entre lo invisible y lo visible. Sin esa chispa interior, sin esa conexión auténtica con lo que se siente de verdad, cualquier ritual, por elaborado, estético o antiguo que parezca, se convierte en un cascarón vacío, en una fórmula sin alma, en una secuencia carente de vida que el universo simplemente no puede reconocer. Es como enviar una carta sin destinatario o hablar en un idioma que la creación no entiende. Yo lo viví durante años. Me dejé llevar por la ilusión de que repetir afirmaciones sería suficiente para cambiar mi realidad, como si cada palabra fuera un hechizo que, al pronunciarlo en voz alta, invocara milagros. Frases como soy abundante, el dinero fluye hacia mí con facilidad, eran parte de mi rutina diaria. Pero en lo profundo, algo no encajaba. Las decía sin alma, sin cuerpo, sin presencia. Era como hablarle a una pared, esperando que respondiera. Dentro de mí no se movía nada. No había fuego, no había conexión, solo un eco mecánico repitiendo lo que mi corazón no sentía. Todo cambió el día que decidí hacer silencio. No porque me rendí, sino porque por fin entendí que no se trata de lo que se dice, sino de lo que se vibra. Me senté como tantas otras veces, pero esta vez no había guión, no había expectativas, no había exigencia. Cerré los ojos, puse mis manos sobre el corazón y sin palabras empecé a recordar. No recordé logros ni metas cumplidas. Recordé momentos simples, casi invisibles. El primer rayo de sol que atravesó la ventana después de días nublados, una risa inesperada, la sensación del viento tibio acariciando mi rostro, el olor del pan recién hecho, una mirada que me sostuvo cuando más lo necesité, una intuición que me protegió cuando ni siquiera entendía de qué. Esa gratitud emergió como una semilla tímida, pero con cada respiración se transformó en una llama cálida, densa, envolvente. Sentí como algo dentro de mí se expandía, como si mi pecho se abriera hacia el cielo. No pedí nada, solo agradecí. Y desde ese espacio visualicé lo que deseaba, pero no como una necesidad urgente, no como algo que me faltaba, sino como un regalo ya entregado, como un presente sagrado que abrazaba con el alma. Fue una emoción nueva, indescriptible, una mezcla de certeza profunda, devoción sincera y paz radiante. No era euforia, era verdad, era vibración pura, y al día siguiente, sin que yo hiciera ningún esfuerzo externo, llegó la oportunidad. Una persona que no veía desde hacía años me contactó de forma inesperada para ofrecerme una colaboración
que superaba por mucho todo lo que yo había imaginado. No lo sentí como coincidencia, fue una confirmación. Lo supe con cada fibra de mi ser. Esa emoción profunda había sido la llave. Ese estado interno que cultivé, sin esperar nada a cambio, fue el portal invisible que desbloqueó una realidad tangible. Desde entonces, comprendí que ese proceso no era una técnica más, no era un recurso esotérico para tener resultados rápidos, era una práctica sagrada, un acto de alineación, un compromiso conmigo mismo. Aprendí que el dinero no responde a lo que necesitamos ni a lo que rogamos, responde a las señales energéticas que emitimos, y esas señales solo son poderosas cuando nacen de emociones auténticas, elevadas y sostenidas: gratitud, gozo, entusiasmo, confianza, amor incondicional. Esas son las llaves. No se pueden fabricar, pero sí se pueden invocar. Puedes entrenarte para reconocerlas, para darles espacio, para expandirlas y sostenerlas con cada célula de tu cuerpo. Esa es la verdadera práctica. Mantener viva tu vibración más alta, incluso cuando el entorno no lo refleja todavía. Porque mientras tu emoción se mantenga vibrante, tu frecuencia permanece alineada, y desde ese lugar todo lo que deseas no solo es posible, sino que comienza a moverse hacia ti con fuerza, claridad y precisión. Muchas veces me preguntan qué hacer cuando ya no se siente nada, cuando la vida parece haberte desconectado, cuando las emociones están adormecidas y todo parece distante. Siempre respondo lo mismo: no empieces buscando la salida allá afuera. Comienza por respirar, detente, cierra los ojos, y aunque sea por un instante, vuelve a mirar hacia adentro. Recuerda que tú no eres el vacío, tú eres la chispa, tú eres el fuego que puede volver a encenderse. No te exijas despertar de golpe, ni forzarte a sentir lo que aún no está listo. Comienza con un solo recuerdo, uno pequeño, uno que contenga verdad. Busca ese instante en el que sentiste paz, aunque haya sido fugaz. Un momento de belleza sencilla, de plenitud sin explicación. Trae ese recuerdo de vuelta al presente, como si lo vivieras otra vez. Siente el aire de ese momento, el color del cielo, el olor que había, la textura de lo que tocabas. Deja que esa imagen despierte sensaciones en ti, porque a veces un simple suspiro nacido del alma tiene el poder de encender una llama que había estado dormida por años, y cuando esa llama se enciende, aunque sea tenue, algo cambia para siempre. Tu energía cambia, tu percepción cambia, y entonces ya no eres el mismo, ya no vibras en la misma frecuencia, ya no caminas con el mismo peso en los hombros, porque has vuelto a recordar quién eres, y cuando recuerdas, el universo recuerda contigo. Hoy, cada vez que me preparo para crear algo, para iniciar un nuevo ciclo, o simplemente para conectar con la energía de la manifestación, me detengo primero a sentirme. No actúo de inmediato, no entro en el ritual por impulso ni desde el deber. Me hago una pregunta que se ha vuelto clave. ¿Qué emoción está viva en mí en este momento? ¿Desde qué energía me estoy aproximando a este acto? Porque si lo hago desde la urgencia, desde el vacío o desde la presión de lograr algo, prefiero esperar. No lanzo mi intención al universo desde el caos interno. Primero me alineo, me regulo, me transformo por dentro, y solo después dejo que el universo escuche mi nueva frecuencia, porque el verdadero ritual no empieza cuando piensas, empieza cuando sientes, y si lo que sientes es genuino, pleno, elevado, entonces sí, el portal se abre, y todo lo que está del otro lado comienza a acercarse a ti como si lo atrajeras con un imán invisible. Con el tiempo entendí algo aún más profundo. Mi mente no es solo un espacio donde nacen ideas al azar. Es una arquitecta silenciosa que, sin que yo lo note, está diseñando en segundo plano los planos exactos de la realidad que luego vivo. Cada pensamiento, cada creencia, cada frase que repito dentro de mí, se convierte en una línea trazada en ese plano energético donde el dinero, curiosamente, también toma forma. Y fue revelador comprender que no es el dinero quien decide cómo aparecer, soy yo quien lo moldea, lo colorea, lo define con cada percepción que tengo sobre él. Durante años, por ejemplo, la palabra dinero me provocaba un conflicto interno, lo deseaba con fuerza, pero al mismo tiempo lo rechazaba, lo necesitaba, pero lo juzgaba,
Lo asociaba con libertad, pero también con peligro. Y es que, sin saberlo, había absorbido creencias que no eran mías, frases escuchadas en la infancia, suspiros de frustración de adultos cansados, ideas heredadas como el dinero cambia a las personas o los ricos son egoístas, y así, sin cuestionarlo, construí una cárcel mental donde el dinero era el enemigo disfrazado de deseo. ¿Cómo podía entonces manifestarlo libremente si en mi subconsciente lo veía como algo contaminado? Todo cambió el día que decidí mirar de frente esas creencias y escribir lo que realmente pensaba sobre el dinero, no lo que quería creer, sino lo que había en lo más oculto de mí. Y al plasmarlo en papel, me enfrenté a verdades incómodas. Había miedo, vergüenza, culpa, dudas, emociones que creaban una barrera energética entre mi realidad y la abundancia. Era como intentar que un árbol creciera en una maceta que no le dejaba espacio para expandirse. Así, inició la transformación, no repitiendo frases positivas, sino reconstruyendo mi sistema de pensamiento, entrenando mi mente para aceptar la riqueza no como una excepción lejana, sino como una expresión natural de mi evolución. Empecé a observar mis reacciones al hablar de dinero, a notar cómo me sentía al cobrar por mi trabajo, cómo cambiaba mi energía cuando alguien me hablaba de éxito financiero. Todo se volvió parte de un nuevo laboratorio interno. Y lo más bello fue que, con cada ajuste, con cada creencia sustituida, con cada diálogo interno reescrito, la realidad también empezaba a responder. Aparecían ideas claras para generar ingresos, propuestas inesperadas, sincronicidades que no eran casuales, sino evidencias de que al cambiar los planos mentales, el edificio físico comenzaba a rediseñarse. Una de las claves más poderosas fue dejar de ver al dinero como una meta y empezar a entenderlo como lo que realmente es. Una corriente energética, una vibración en movimiento que busca canales claros para fluir. Y si tú te conviertes en un canal limpio, sin prejuicios, sin resistencias, sin bloqueos disfrazados de prudencia, esa energía no necesita que la busques, simplemente te atraviesa. Ya no hay persecución, hay reconocimiento. El dinero te encuentra cuando tu frecuencia se vuelve su hogar, pero ese estado mental no se impone a la fuerza, se cultiva con paciencia, con atención y con mucha conciencia, porque los viejos pensamientos siempre intentan volver, disfrazados de lógica, de realismo, de experiencia. Por eso, cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, me hago una única pregunta con total honestidad. ¿Estoy construyendo una vida de abundancia con cada pensamiento que atraviesa mi mente? ¿O sin darme cuenta estoy alimentando la escasez con las ideas que permito que habiten en mí? Hoy comprendo, desde un lugar más profundo, que cada pensamiento que tengo es como un ladrillo en la arquitectura invisible de mi realidad y cada emoción que lo acompaña actúa como el cemento energético que lo fija con fuerza en los cimientos de mi existencia. Poco a poco, he aprendido a ver mi mente como una arquitecta sagrada, siempre activa, eternamente despierta, moldeando la materia a partir de mis decisiones internas, y es por eso que comencé a edificar mi realidad como quien construye un templo interior, con intención clara, con respeto absoluto y con una profunda devoción por el inmenso poder que tiene la mente cuando se alinea con el corazón. Comprendí que no, estoy aquí solo para desear o repetir palabras, sino para crear, y que esa creación comienza dentro, en el plano más sutil de todos, el pensamiento. Cada vez que reflexiono sobre el dinero, elijo de forma consciente mirar más allá de la superficie, más allá del miedo, más allá de las creencias heredadas. Lo observo con nuevos ojos, con una nueva vibración. Ya no lo veo como un objetivo que tengo que alcanzar forzadamente, ni como una meta lejana que solo los afortunados logran tocar. Hoy lo percibo como una manifestación armónica de mi crecimiento interno, como un símbolo externo que refleja con precisión mi nivel de apertura, mi confianza, mi coherencia, mi plenitud emocional y espiritual. El dinero ya no es el fin, es el eco. Es la consecuencia de una frecuencia que cultivo desde adentro hacia afuera. Es un compañero sutil que llega cuando todo en mí vibra en sintonía con él. No viene a llenar vacíos, viene a acompañar una expansión que ya está en marcha. Y cuando mi mente actúa, como una arquitecta lúcida,
cuando cada pensamiento está diseñado con conciencia, cuando cada creencia elegida es un pilar firme de certeza, entonces el resto de mi vida se edifica sobre un terreno sólido, alineado, sin fisuras, sin contradicciones. Pero en este viaje de expansión, también descubrí algo que transformó por completo mi comprensión del proceso. El cuerpo no es un espectador pasivo, no es solo un contenedor de pensamientos o emociones. El cuerpo es una antena poderosa, una emisora constante, un ritual viviente que comunica sin cesar al universo lo que realmente estoy vibrando, incluso cuando mi mente dice una cosa distinta. Durante mucho tiempo, creí que bastaba con pensar en positivo, que si visualizaba con entusiasmo y afirmaba con fuerza, todo lo demás se alinearía solo. Pero llegó un momento clave en el que, a pesar de tener ideas claras y sentirme emocionalmente conectado con la abundancia, algo seguía atascado. No fluía, como si el mensaje que yo enviaba al campo cuántico estuviera siendo distorsionado o fragmentado antes de llegar. Entonces, me hice una pregunta esencial. ¿Hay alguna parte de mí que no está vibrando en coherencia? La respuesta llegó como un susurro revelador. Mi cuerpo. Aunque yo creía que todo en mí estaba alineado, descubrí que mi cuerpo iba en otra dirección. No acompañaba mi intención. No participaba activamente del mismo ritual vibracional que mi mente y mis emociones. Y ahí entendí una verdad sutil y poderosa. Puedes decir 1000 veces soy próspero. Puedes visualizar con detalle una vida plena, pero si tu cuerpo está tenso, si tu postura encorvada transmite duda o resignación, si tu respiración es agitada o superficial, como la de quien vive en modo de alerta, entonces lo que el universo capta no son tus palabras, sino tu energía real, porque el universo no responde a tus frases, responde a tu frecuencia. Comencé entonces a observar mi cuerpo como nunca antes. Me volví un testigo atento de cada gesto, de cada movimiento, de cada sensación. Noté cómo mis hombros se retraían sutilmente al hablar de dinero, cómo mi pecho se cerraba cuando miraba cifras en mi cuenta, cómo una leve tensión se instalaba en mi mandíbula cuando imaginaba ciertos escenarios de éxito. Era como si el cuerpo revelara una verdad que mi mente intentaba maquillar. Y fue ahí cuando tomé una decisión profunda: alinear mi cuerpo con mi visión. No desde el fingimiento, sino desde la integración. Empecé a encarnar desde el cuerpo mi versión futura, no para aparentar, sino para reprogramar, caminar diferente, respirar diferente, habitar mi espacio con más dignidad y certeza, levantar el mentón no como acto de arrogancia, sino como símbolo de presencia, sostener mi espalda con firmeza, no para demostrar nada a nadie, sino para recordarme que estoy aquí, mereciendo, expandiéndome. Me convertí en la expresión viva de aquello que deseaba atraer. Cada paso, cada inhalación, cada mirada, cada gesto comenzó a ser un pequeño acto de declaración energética, y poco a poco mi realidad comenzó a cambiar, no porque lo buscara desesperadamente, sino porque finalmente había un acuerdo interno, una comunión total entre mi mente, mi emoción y mi cuerpo. El universo, al fin, recibía un mensaje unificado, y desde ahí todo empezó a responder con la misma coherencia, porque cuando tú eres la vibración de lo que deseas, ya no tienes que perseguirlo, simplemente lo invocas con tu existencia. Cambié mi respiración, la volví más pausada, más consciente, como quien ya no huye, como quien ya ha llegado. Modifiqué mi forma de hablar usando un tono sereno, confiado, el ritmo de alguien que sabe que su voz importa. Al principio todo se sentía forzado, como si estuviera interpretando un papel, pero al repetirlo cada día mi cuerpo empezó a integrar esa nueva identidad. Ya no era una actuación, era una encarnación. Descubrí que el cuerpo no necesita décadas para adoptar una nueva vibración. Lo único que necesita es permiso, y ese permiso solo puede venir de una conciencia despierta. Hubo un momento clave en ese proceso, una especie de antes y después. Estaba en una reunión importante, rodeado de personas influyentes, y aunque en el pasado esa situación me habría hecho dudar de mí mismo, ese día sentí algo diferente. Mi cuerpo no temblaba, no buscaba aprobación. Se mantuvo erguido, abierto, estable, como si supiera exactamente quién era, y por dentro sentí algo que jamás había sentido con tanta claridad. Una coherencia total,
una alineación entre mi mente, mi emoción y mi presencia física. Fue tan poderoso que esa reunión transformó mi camino. Desde entonces, incorporé prácticas corporales a mi día a día, pequeños movimientos conscientes, respiraciones profundas, estiramientos suaves, incluso danzas espontáneas que me devolvieran a un estado de fluidez y libertad, no como ejercicios rígidos, sino como actos sagrados, como rituales íntimos donde el cuerpo también puede expresar abundancia. Descubrí que moverse, con gozo, con libertad, con liviandad, es en sí mismo una declaración energética, y eso cambió todo, porque el dinero, esa energía viva, no solo escucha tus pensamientos ni tus deseos escritos en papel, escucha cómo habitas tu cuerpo, cómo ocupas el espacio, cómo respiras, cómo caminas, cómo hablas, cómo te plantas ante el mundo. Cuando tu cuerpo se convierte en un instrumento afinado, en un canal claro que dice, estoy listo, ya soy, ya vibro, entonces no hace falta esforzarte para atraerlo que anhelas, porque ya no lo estás buscando desde la necesidad, estás magnetizándolo desde tu esencia. Las oportunidades llegan, las puertas se abren, el flujo se restaura. Ya no actúas como si fueras próspero. Te has convertido en la encarnación viva de la prosperidad. Así fue como descubrí que el cuerpo, cuando lo conviertes en parte activa del ritual, deja de ser un espectador pasivo y se transforma en la herramienta más poderosa para manifestar abundancia en el mundo físico. El ritual metafísico para atraer dinero a tu voluntad no se culmina solamente en la mente, con pensamientos poderosos, ni se sella únicamente en el corazón con emociones elevadas, sino que se completa verdaderamente cuando el cuerpo entero se convierte en un canal consciente, en una ceremonia viviente, cuando cada movimiento, cada gesto, cada respiración, incluso tu quietud, transmite una señal tan clara y tan auténtica que el universo no puede ignorarla, porque esa vibración se vuelve tan coherente que actúa como una orden silenciosa, que el campo cuántico obedece sin resistencia. Y fue a partir de una experiencia profunda que entendí el poder oculto que existe en el silencio intencional, un tipo de silencio que no significa la ausencia de sonido, sino la presencia absoluta de ti mismo. Un silencio que no vacía, sino que colma cada rincón de tu ser con la energía de lo esencial. Lo descubrí hace algunos años, en un retiro al que asistí guiado por una incomodidad interior que no podía nombrar, pero que se manifestaba como una inquietud constante en el pecho, una sensación persistente de que algo en mí buscaba un contacto más puro con lo divino, con lo invisible, con lo verdadero. Estaba agotado de tantas palabras, de tanto ruido mental disfrazado de sabiduría, de tanto intentar convencer al universo de que me escuchara a través del esfuerzo, de la repetición, de la intensidad. Y fue en ese entorno silencioso, lejos del bullicio y de las distracciones, donde comprendí que no necesitaba gritar más fuerte, sino comunicarme de manera más pura, más simple, más honesta. El primer día del retiro nos pidieron que apagáramos los teléfonos, que nos desconectáramos de todo estímulo externo, que guardáramos un silencio absoluto, no solo verbal, sino también emocional, visual, mental. Durante las primeras horas, la necesidad de hablar, de pensar, de moverme, era tan intensa que me revolvía por dentro, como si estuviera rompiendo una adicción que no sabía que tenía. Pero algo extraordinario sucedió cuando dejé de luchar, cuando solté el deseo de controlar y me entregué por completo al momento. El silencio dejó de ser una ausencia molesta y se convirtió en un portal vivo, en un templo interior. Fue allí donde, por primera vez, experimenté lo que significa meditar con verdadera intención. No se trataba de imaginar ni de crear mentalmente, sino de vaciarme por completo, de convertirme en espacio puro, de estar tan presente que incluso el más leve suspiro se volvía una expansión del alma. En ese estado descubrí que se puede sostener una intención sin ansiedad, sin expectativas, sin presión, simplemente sostenerla como quien cuida una llama sagrada entre las manos, sin soplarla, sin agitarla, solo protegiéndola con su presencia. Y fue entonces que algo se reveló con total claridad. La mente, cuando se silencia, se afina como un láser, se vuelve precisa, limpia, sin interferencias, y desde ese lugar
las señales que enviamos al campo cuántico llegan con una nitidez tan absoluta que el universo no tiene otra opción que responder. El silencio intencional actúa como un canal despejado donde nuestros deseos dejan de sentirse como súplicas y se convierten en comandos, en códigos vibratorios que no piden, sino que declaran. A partir de ese retiro, mi manera de relacionarme con el universo cambió por completo. Ya no necesitaba repetir mis intenciones en voz alta ni reafirmarlas miles de veces. Bastaba con llevar mi cuerpo al presente, con enraizarme en la emoción correcta y dejar que el silencio hablara por mí, porque ese silencio no es mudo, tiene su propia voz, su propia vibración, su propia sabiduría. Desde entonces, incorporé momentos de silencio profundo a mi práctica diaria, no como un escape, sino como una práctica intencional y sagrada. Apago todo, me siento, cierro los ojos y escucho, pero no al mundo, sino a esa parte de mí que no grita, pero que sabe, que guía, que recuerda. Desde ahí, desde ese saber que no necesita palabras, permito que mi intención tome forma. A veces solo son unos minutos, otras veces se extiende, pero siempre, siempre sucede lo mismo. Salgo de ese silencio con una claridad renovada, con una certeza que no nace del pensamiento, sino de una conexión interior indiscutible. Es difícil describirlo con palabras, pero es como si en ese espacio todo lo que deseo y todo lo que soy se fusionaran, y desde esa unión todo comienza a fluir con más facilidad, con más gracia, con más inevitabilidad. El silencio intencional se ha convertido en uno de los pilares más sagrados dentro de mi ritual metafísico para atraer dinero a mi voluntad, porque entendí que mientras haya ruido, hay interferencia, hay duda, hay dispersión. Pero en el silencio verdadero ya no hay fuerza, ya no hay lucha, ya no hay necesidad, solo hay alineación pura, y desde ahí, desde esa alineación, la creación ocurre sin fricción. Comprendí que el universo no siempre responde a quien más habla, sino a quien mejor escucha, y en ese acto profundo de escucha, cuando ya no insistes, cuando solo sostienes, tu deseo se vuelve una orden silenciosa que el universo reconoce de inmediato. Porque el universo no necesita explicaciones, necesita vibración. Y cuando vibras desde ese silencio lleno de intención, todo lo que eres, todo lo que pides, todo lo que ya está destinado a encontrarte, llega. Dentro de cada uno de nosotros existe una parte silenciosa, profunda y poderosa, que guarda todo lo que ha sido sembrado a lo largo del tiempo. Una parte que no analiza si lo que recibe es útil o limitante, que no cuestiona si algo es verdadero o falso, que no discute si lo que almacena es beneficioso o dañino, simplemente lo guarda, lo archiva, lo convierte en patrón, en hábito, en reacción automática. Esa parte es el subconsciente, y es precisamente ahí, en ese espacio invisible pero determinante, donde reside la verdadera relación que tienes con el dinero. No está en tus pensamientos conscientes, no en las frases que repites con entusiasmo cuando estás motivado, ni en los planes que diseñas cuando te sientes fuerte, sino en lo que sientes profundamente cuando nadie te ve, en lo que crees sin darte cuenta, cuando la emoción se apaga, cuando estás solo contigo mismo y lo único que queda es tu frecuencia interna. Durante mucho tiempo no lograba entender por qué el dinero parecía resbalarse de mis manos, por qué, a pesar de estudiar, de trabajar duro, de poner toda mi energía en avanzar, algo seguía fallando. Al principio, pensé que era falta de estrategia, de oportunidades o de suerte, pero pronto descubrí que la verdadera barrera no estaba fuera de mí, sino profundamente dentro. Me di cuenta de que mi subconsciente estaba lleno de ideas heredadas, de memorias emocionales inconscientes y de asociaciones negativas en torno a la riqueza, no porque yo hubiera elegido eso, sino porque crecí en un entorno donde el dinero era presentado como algo complicado, injusto, escaso, peligroso o incluso sucio. Lo más frustrante era experimentar esa dualidad interna. Por fuera decía con seguridad, quiero abundancia, estoy listo para recibir, merezco prosperidad. Pero por dentro, algo en mí se contraía, como si una voz antigua, una voz muy baja pero firme, murmurara, eso no es cierto, no es para ti, ten cuidado. Y entonces
como si hubiera una maquinaria invisible perfectamente sincronizada. Cada intento se convertía en un autosabotaje, cada oportunidad terminaba escapándose, cada paso hacia adelante encontraba una resistencia oculta. Fue solo cuando comprendí la clave que todo comenzó a cambiar. El subconsciente no transforma su programación con fuerza de voluntad ni con afirmaciones repetidas de forma vacía, sino con repetición emocional, con experiencias internas que lo convenzan de que una nueva realidad es segura, posible y natural. No basta con repetir frases, es necesario que esas frases estén vivas, que lleven emoción, que el cuerpo las sienta, que el corazón lata al ritmo de la nueva narrativa. Empecé con afirmaciones simples, pocas pero poderosas, y lo más importante, me aseguraba de no decirlas en automático. Antes de cada afirmación, respiraba profundo, me centraba, me llenaba de gratitud, de apertura, de certeza, y desde ese estado elevado, las pronunciaba. No las decía desde la mente ni desde la boca, las decía desde el alma. Al principio, claro, mi cuerpo dudaba, había resistencia, no se sentía natural, pero con cada día, con cada práctica, algo se fue ablandando. Lo que al inicio parecía falso, comenzó a sentirse familiar, luego cómodo y finalmente real. Era como si estuviera tallando con intención una nueva identidad en lo invisible, como si cada palabra, al ser sostenida por emoción auténtica, estuviera reescribiendo el código base de mi subconsciente. Y entonces el exterior comenzó a reflejar ese cambio interno. Empecé a tomar decisiones más conscientes, más alineadas con mi valor. Dejé de rechazar oportunidades por miedo. Acepté recibir dinero con dignidad. Cobré lo justo sin culpa. Invertí en mí sin remordimiento. Nada de eso fue casualidad. Fue el resultado directo de un subconsciente que ya no rechazaba la abundancia, sino que la permitía, la sostenía, la invitaba. Uno de los ejercicios más transformadores que adopté fue la visualización emocional guiada justo antes de dormir, en ese estado en que el subconsciente está más receptivo. Me visualizaba ya viviendo la vida que deseaba, no como algo lejano o fantasioso, sino como algo presente, algo palpable. Me veía entrando en espacios de riqueza, recibiendo dinero con gozo, compartiéndolo desde el amor, multiplicándolo con sabiduría y, sobre todo, lo sentía en el cuerpo. Sentía el calor de la alegría, la ligereza de la confianza, la paz del merecimiento. No era una imagen mental, era una experiencia sensorial completa, y con el tiempo, esa versión de mí que al principio parecía imaginaria, comenzó a volverse familiar, cercana, real. Ya no se trataba de atraer dinero como si fuera algo separado, se trataba de convertirme en la clase de persona con la que el dinero elige estar, porque eso es lo que ocurre cuando reprogramas de verdad tu subconsciente. Hoy entiendo que el subconsciente no es un enemigo ni un obstáculo, es un guardián leal que protege todo lo que cree verdadero, y por eso, para transformarlo no basta con desear, hay que mostrarle una nueva verdad con paciencia, constancia y emoción. Cuando lo logras, cuando ese nuevo código interno sustituye al antiguo, el dinero deja de ser algo que se persigue o se implora, y se convierte en algo que simplemente llega, que te reconoce, que te acompaña. Y es por eso que el verdadero cambio no empieza en la acción externa, sino en el silencio interno, donde la nueva identidad toma forma y comienza a vibrar desde dentro. Comprender que el ritual metafísico para atraer dinero a tu voluntad no puede dar frutos si no atraviesa la etapa profunda de reprogramación es aceptar una verdad esencial. Ningún ritual, por más poderoso que sea, podrá manifestar abundancia si en el fondo tu subconsciente sigue escribiendo otra historia, si en las sombras aún vive una narrativa contraria que contradice tus deseos con creencias limitantes que no ves, pero que te guían. Reprogramar no es una opción adicional, ni un complemento decorativo en este camino, es el cimiento indispensable, la entrada sagrada, el acto valiente de reescribir el guión interno desde donde toda tu realidad se proyecta. Es tomar la pluma de tu conciencia y comenzar a redactar una nueva identidad energética que al consolidarse empezará a reflejarse en cada rincón de tu experiencia exterior. No se trata de adornar la mente con ideas bonitas, sino de transformar las raíces invisibles que la sostienen, porque sólo así podrás habitar,
plenamente la vida que siempre supiste, en lo más íntimo que mereces vivir. Fue con esta conciencia que transformé por completo la manera en que inicio cada uno de mis días. Así nació lo que hoy llamo mi ritual matutino de calibración energética, un espacio sagrado que protege y define mi frecuencia antes de que el mundo comience a tocar mis puertas con notificaciones, tareas, mensajes y demandas que reclaman mi atención. Cada mañana, al despertar, lo primero que recuerdo es que este instante es sagrado. Existe una franja invisible, justo entre el sueño y la vigilia, en la que todo está abierto, todo es posible, todo puede ser sembrado, y ese espacio, silencioso y fértil, se ha convertido en mi laboratorio cuántico personal. Allí no solo diseño cómo será mi día, sino desde qué energía deseo vivirlo. Durante años solía levantarme con el cuerpo en tensión, revisando el celular antes de respirar conscientemente, repasando listas mentales sin darme cuenta, lanzándome al torbellino de exigencias externas como si fuera un autómata, y a pesar de tener intenciones elevadas, siempre terminaba arrastrado por la misma ansiedad, por la prisa, por el agotamiento, hasta que un día, en una conversación honesta conmigo mismo, me hice una pregunta contundente. ¿Cómo pretendo atraer abundancia si ni siquiera me concedo el derecho de comenzar el día con intención? Esa pregunta fue la llave. Desde entonces, me comprometí a transformar mis mañanas no con una rutina mecánica, sino con un ritual consciente, lleno de presencia. Porque un ritual no es una lista de pasos, es un acto de reverencia, un encuentro con lo invisible. Me levanto antes del amanecer, cuando la casa, el cielo y el mundo entero aún están en calma, y me siento conmigo, en silencio, sin distracciones, sin apuros, a veces en la oscuridad absoluta, otras frente a los primeros rayos de sol, pero siempre en contacto conmigo mismo. Ese es mi anclaje, mi altar interior. Comienzo con una respiración lenta, profunda y sentida. Inhalo como quien se llena de nueva vida. Exhalo como quien suelta todo lo que ya no le sirve. Con cada respiración, siento que mi mente se serena. No busco vaciarla por completo, solo calmar el oleaje para poder navegarlo con claridad. Después paso a la meditación, que nunca es igual. Algunos días solo observo, otros repito una afirmación y a veces simplemente me fundo con el silencio. Lo más transformador de este ritual es que no se trata de controlar nada, sino de calibrar. Si me despierto cargado con pensamientos densos o emociones incómodas, no los ignoro, los reconozco, los escucho, pero no los dejo dirigir mi día. Los abrazo, los transformo y los suelto, porque he comprendido que la vibración con la que empiezo mi mañana tiene el poder de definir el ritmo de todo lo que sigue. Y si esa vibración es expansiva, el universo responde con caminos abiertos. Después de meditar, dedico unos minutos a visualizar, pero no visualizo desde la carencia ni desde la urgencia, sino desde la certeza. Me imagino transitando el día con fluidez, recibiendo respuestas, resolviendo con facilidad, atrayendo oportunidades, sintiendo que lo que deseo ya está sucediendo. Me veo a mí mismo actuando desde seguridad, desde confianza, desde claridad. Y lo más importante, lo siento, no me conformo con pensarlo, necesito encarnarlo. Mi cuerpo, mi emoción, mi energía deben estar en sintonía, y para sellar ese estado, hago una declaración clara, una frase que funcione como una orden vibracional al campo cuántico. A veces la digo en voz alta, otras en silencio, pero siempre con convicción. No es un deseo, es una afirmación de mi disposición. Hoy el dinero fluye hacia mí con naturalidad. Hoy estoy abierto a milagros inesperados. Hoy soy un canal limpio para la prosperidad. La frase puede cambiar, pero la intención permanece, sintonizarme con la frecuencia de la abundancia. Curiosamente, he notado que los días en los que por alguna razón me salto este ritual, todo se percibe diferente. El tiempo se vuelve más denso, las decisiones más reactivas, la sincronicidad se debilita, como si el universo simplemente reflejara mi desconexión, no como un castigo, sino como un espejo, porque el dinero, la expansión, las oportunidades, la prosperidad en todas sus formas, no escuchan tus palabras vacías ni tus intenciones mentales.
escuchan tu vibración. Y lo primero que esa energía capta cada día es tu frecuencia matinal. Por eso insisto tanto, no entregues tus primeras horas al caos, no regales tu sintonía a la distracción. Haz de cada mañana un acto sagrado, porque cuando tú eliges con qué energía despertar, eliges también el tipo de realidad que va a venir a tu encuentro. No entregues tus mañanas al caos, no abras los ojos y permitas que la primera información que penetre en tu sistema nervioso sea ruido externo, preocupación automática, mensajes de otros o pendientes que aún nem sequer comenzaran. No te abandones a la prisa ni al piloto automático apenas despiertas. Date ese espacio, reclama ese instante como tuyo. Crea cada mañana una cápsula energética, un templo invisible donde solo tú tienes acceso y desde el cual puedes reconfigurar por completo tu vibración antes de salir al mundo. El ritual matutino no es solo un hábito bonito ni una mejora superficial del día. Es una herramienta cuántica que tiene el poder de transformar tu vida entera, porque cada amanecer es una nueva oportunidad de enviarle al universo una señal inconfundible, una declaración firme que dice: estoy aquí, estoy despierto, estoy en presencia plena, estoy disponible y abierto para recibir todo lo que resuene con mi nueva frecuencia. Es en esas primeras horas, antes de que el mundo te alcance, donde puedes sembrar las intenciones que determinarán no solo tu día, sino tu línea de tiempo. Sin embargo, así como la mañana es portal de apertura, la noche es umbral sagrado de siembra. Durante años viví mis noches de la misma manera que muchas personas. Me iba a dormir agotado, desconectado, con la mente llena de pendientes sin resolver, repasando conversaciones, errores, escenas mentales que se repetían una y otra vez. Cerraba los ojos, sí, pero no descansaba en profundidad. Mi cuerpo dormía, pero mi campo energético quedaba atrapado en bucles de preocupación, miedo, tensión o frustración. Hasta que una experiencia profundamente reveladora me mostró algo que lo cambió todo. La noche no es solo descanso físico, es un portal cuántico. La oscuridad no es ausencia de luz, es el espacio fértil desde donde todo puede comenzar a gestarse. Justo antes de dormir hay un instante sagrado, un momento en que la mente ya no está completamente despierta, pero tampoco ha caído aún en el sueño profundo. Ese estado intermedio, conocido como hipnagógico, es una brecha mágica donde las defensas del pensamiento racional bajan y el subconsciente se vuelve extremadamente receptivo, como si la frontera entre lo visible y lo invisible se aflojara, permitiéndote sembrar semillas de realidad que florecerán mientras duermes. Descubrí esto por accidente una noche en la que había tenido un día difícil y sentía el cuerpo cargado de tensión. En lugar de acostarme con todo ese peso emocional, decidí detenerme. Apagué las luces, me senté en silencio, llevé la atención al corazón y en lugar de quedarme rumiando problemas, recordé lo que deseaba manifestar. Pero esta vez no lo hice desde la ansiedad de quien pide, sino desde la gratitud de quien ya recibió. Imaginé que ya lo tenía, que ya lo estaba viviendo, que ya era real. Y en medio de esa sensación de paz y certeza, me quedé dormido sin darme cuenta. A la mañana siguiente, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada, una propuesta exacta, alineada con lo que había visualizado. No lo sentí como coincidencia, lo sentí como confirmación. Era como si el universo hubiera recibido una instrucción clara justo antes de que me desconectara del mundo físico y como un aliado silencioso, hubiese empezado a actuar de inmediato. Desde esa noche, decidí nunca más cerrar los ojos en automático. Convertí mis noches en ceremonias, no en rutinas mecánicas. Cada noche, antes de acostarme, hago un pequeño ritual. Respiro profundamente. Reconozco sin juzgar todo lo que viví ese día. Agradezco incluso los desafíos y luego me enfoco en lo que deseo atraer. Lo visualizo rodeado de gratitud, sin forzar detalles, solo sintiendo que ya es mío. A veces escribo en un cuaderno una frase, una palabra, una intención. Otras veces solo dejo que una imagen poderosa se instale en mi mente como la última escena del día, pero siempre lo hago con presencia, con intención, con entrega, porque he comprobado en carne propia que dormir en automático
es desperdiciar una de las ventanas más potentes que existen para la creación consciente. Lo que sueñas también es mensaje. En muchas ocasiones he tenido sueños que parecían metáforas misteriosas, símbolos envueltos en enigma, pero al detenerme a reflexionar, al despertar, encontraba en ellos claves exactas, respuestas que el subconsciente me estaba entregando, instrucciones sutiles para mis próximos pasos. El lenguaje del sueño es simbólico, arquetípico, intuitivo. Cuando aprendes a descifrarlo, se convierte en una brújula. El dinero, la abundancia, la expansión financiera también hablan ese idioma. Tu alma ya sabe lo que necesitas, pero muchas veces no puede expresarlo a través de la lógica. Necesita de estos momentos, las primeras luces del día y las últimas sombras de la noche. Por eso, si entiendes el poder que habita en el silencio de la mañana y en la oscuridad de la noche, si eliges usarlos como espacios sagrados, como portales cuánticos, comenzarás a notar que la vida deja de parecer una lucha y empieza a convertirse en un diálogo fluido entre tu intención profunda y la inteligencia infinita del universo. No son simples cifras, no son solo cantidades escritas en una pantalla bancaria o sumas en una cuenta. Son frecuencias, vibraciones, específicas que se alinean o se disuelven según el estado interno desde el cual las convocas. Y durante la noche, cuando el ruido exterior se apaga, cuando el bullicio del mundo disminuye y la mente consciente comienza a soltarse, esas frecuencias se vuelven más accesibles, más cercanas, más moldeables. La noche es un territorio fértil, una tierra energética lista para ser sembrada, y lo que llevas contigo al momento de dormir tiene el poder de extenderse silenciosamente a lo largo de tu campo cuántico. Si te entregas al sueño con miedo, con rabia contenida, con desesperanza o resentimiento, estás depositando esas mismas emociones como semillas invisibles que germinarán al día siguiente en forma de más bloqueos, más incertidumbre, más desconexión. Pero si, por el contrario, eliges dormirte con gratitud en el pecho, con confianza vibrando en tu corazón y con una visión clara de lo que ya estás manifestando, entonces estás creando un terreno fértil para que tu energía nocturna trabaje a tu favor. No es algo que se ve con los ojos físicos, pero se siente profundamente. Es una preparación silenciosa, un acto de amor propio y de alineación energética. Hoy en día, no concibo cerrar los ojos por la noche sin antes alinear mi vibración. No lo hago por temor a perder una oportunidad, sino porque he aprendido a honrar el privilegio de ese instante. La noche no es simplemente el momento en que el cuerpo se apaga para recuperar energía física. Es, en realidad, una alquimia energética, un proceso sagrado, donde los pensamientos, las emociones y las intenciones lanzadas al universo se recalibran, se reordenan y se programan para manifestarse con más coherencia en la materia. Es el laboratorio silencioso donde lo invisible empieza a tomar forma. Por eso, cada noche me acuesto no como quien se rinde al cansancio, sino como un alquimista que entra en su templo interno, no para escapar del mundo, sino para reprogramarlo desde la frecuencia exacta de lo que elige experimentar. Sé que, mientras mi cuerpo descansa, mi energía sigue hablando con el universo, y cada vez lo hace con más claridad, con más dirección, con más precisión. Y aquí entra otra clave que cambió mi vida: el desapego. Hay un punto en el camino de manifestación en el que ya no puedes seguir empujando, ya no puedes seguir insistiendo como si fueras tú quien debe mover las piezas a la fuerza. Lo sientes en el cuerpo que se agota, en la mente que se sobrecarga, en el alma que empieza a vibrar en frustración. Has hecho todo, has visualizado, afirmado, sentido intensamente, pero el resultado no llega, y eso te lleva a la tentación más destructiva y silenciosa: insistir desde la ansiedad, revisar 1000 veces, controlar, calcular, dudar, forzar la manifestación como si pudiera lograrse con presión. Pero el universo no funciona como una máquina que reacciona a los empujones. Es una corriente viva que fluye hacia donde hay apertura, no donde hay urgencia. Yo también me aferré, lo reconozco. Me obsesioné con una meta que, en apariencia, estaba alineada con mi expansión, pero en la práctica se había transformado en una prisión mental.
Mi deseo, en lugar de ser una extensión natural de mi crecimiento, se convirtió en una necesidad disfrazada de propósito. Comencé a vivir cada día desde la expectativa, midiendo cada hora sin resultados, como una prueba de fracaso, alimentando la duda sin darme cuenta. Y lo que no entendía entonces era que ese apego era exactamente lo que estaba alejando aquello que más anhelaba. Me costó aceptarlo. Sentía que si soltaba, perdía, que si dejaba de pensar en eso constantemente, se desvanecería. Pero fue ahí donde aprendí una verdad que hoy guardo como un tesoro. El desapego no es olvido, no es indiferencia, no es desinterés. Es saber que ya has sembrado, que el campo cuántico no necesita tu vigilancia constante para actuar. Lo que necesita es tu confianza, lo que requiere es tu fe encarnada, tu respiración profunda, tu soltar consciente. Y fue en medio de una caminata sin rumbo fijo donde esta comprensión se ancló en mí. Llevaba semanas visualizando una oportunidad profesional muy específica. Sentía que estaba cerca, pero no llegaba. Esa tarde apagué el teléfono, dejé los pensamientos, me perdí entre árboles, me permití escuchar el crujir del suelo bajo mis pies, sentir el viento en el rostro, volver al presente como quien regresa a casa. Y en ese estado de presencia pura, lo vi claro. Mi constante expectativa estaba cerrando el canal de recepción. Al regresar a casa, algo había cambiado dentro de mí, no porque hubiese renunciado a mi deseo, sino porque dejé de depender de él. Ya no lo necesitaba como antes. Lo deseaba, sí, pero ya no era condición para sentirme completo. 2 días después, como una sincronicidad perfectamente sincronizada, recibí esa llamada, esa propuesta, ese mensaje que coincidía en cada detalle con lo que había visualizado, pero esta vez llegó sin tensión, sin esfuerzo extra, sin lucha, y entonces confirmé una verdad que hoy llevo tatuada en mi vibración. La confianza crea espacio, y es en ese espacio donde los milagros se manifiestan. Desde entonces, el desapego se volvió parte fundamental de mi práctica espiritual. Visualizo con intensidad, afirmo con convicción, vibro con presencia, y luego suelto. No permito que la mente transforme mis deseos en obsesión. No necesito rastrear cada señal ni analizar cada detalle como si estuviera cazando una respuesta. Confío, sigo con mi vida, disfruto el ahora, y sé que el universo ya escuchó, ya registró, ya se puso en marcha. No necesito recordárselo. Él no olvida. Lo más paradójico, y también lo más hermoso, es que cuando realmente dejas de necesitar aquello que tanto deseas, es cuando comienza a llegar con más rapidez, porque ya no lo estás bloqueando con tu energía de urgencia. Estás diciendo sin palabras, ya sé que es mío, no tengo que verlo todavía para saberlo, ya vibro como quien lo posee, ya me convertí en lo que pedí, y en ese nivel de certeza, el universo simplemente responde, y esa certeza silenciosa, esa convicción interna que no necesita demostración, tiene un poder de creación infinitamente más potente que 1000 afirmaciones lanzadas con desesperación al aire, más poderosa que cualquier oración repetida sin presencia, más precisa que cualquier técnica aplicada desde la ansiedad. He aprendido, con el paso del tiempo y la práctica constante, a amar profundamente el espacio entre el deseo y su manifestación, ese espacio que muchos temen, que algunos llaman vacío, pero que para mí se ha convertido en un terreno fértil, en el verdadero laboratorio sagrado donde ocurre la alquimia interna más transformadora. Ese espacio intermedio es donde mi vibración se reajusta, donde mi identidad energética se redefine, donde mi ser se expande sin prisa y sin exigencias, y donde la confianza se convierte en el lenguaje dominante. Es allí donde aprendo a ser sin necesidad, a habitar mi deseo sin depender de él, a sostenerme en plenitud sin tener todavía la evidencia física. Porque cuando eres sin necesitar, cuando vibras desde la completitud, el resultado llega inevitablemente, no por insistencia, sino por coherencia, no por esfuerzo, sino por resonancia natural. Así que ahora, cada vez que concluyo un acto ritual, ya sea una meditación, una visualización, una afirmación o una simple contemplación silenciosa, me concedo un instante de presencia pura. Cierro los ojos con intención, respiro con profundidad, conecto con esa certeza suave y firme y digo en silencio, gracias,
ya está hecho. Y luego simplemente continúo con mi día. Me levanto, me ducho, escribo, trabajo, río, comparto, camino, cocino, respiro, vivo, porque he comprendido que el desapego no es abandonar el deseo, no es rendirse, no es negar el anhelo, sino declarar con fuerza interna que ya no lo necesitas para sentirte completo, que tu felicidad ya no depende de su llegada. En ese instante de afirmación no verbal, el universo, con su sabiduría exacta y su sincronicidad perfecta, responde, y lo hace con señales, con destellos, con pequeños espejos colocados amorosamente en tu camino. Hay momentos en que todo, absolutamente todo, parece susurrarte algo, un número que se repite una y otra vez, una canción que suena justo cuando un pensamiento importante cruza por tu mente, una frase en un libro, una persona que aparece en el momento exacto con las palabras precisas que necesitabas oír. Durante mucho tiempo pasé por alto esos momentos. Pensaba que eran coincidencias sin importancia, simples casualidades del azar, eventos curiosos sin valor real. Pero cuanto más profundizaba en mis rituales, cuanto más me entrenaba en la observación consciente, más entendía que no eran accidentes, sino respuestas. Eran señales claras. El universo siempre está hablando, pero su lenguaje es sutil, es poético, es simbólico. Las señales no llegan gritando, no golpean la puerta con estruendo, se deslizan como brisas suaves entre los momentos ordinarios del día, y si no estás presente, si no estás afinado, si no estás en el aquí y ahora, las pasas por alto. Aprendí esto un día en que, luego de una meditación particularmente profunda, sentí la necesidad de salir a caminar sin rumbo. Llevaba días sosteniendo una visualización clara y potente sobre un proyecto cargado de propósito, y esa mañana había logrado vibrar con tanta intensidad emocional que algo dentro de mí se encendió. Fue al doblar una esquina cuando lo vi, una valla publicitaria enorme con una frase que coincidía palabra por palabra con lo que yo había repetido en silencio durante mi visualización. Me detuve en seco. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. No era una coincidencia, era una respuesta. No porque esa valla hubiera sido colocada para mí, sino porque yo estaba vibrando en el estado interno exacto que me permitía reconocerla como tal. Estaba alineado, estaba disponible para recibir el mensaje. Y el universo, como un maestro, discreto, me lo estaba confirmando. Desde ese día comencé a prestar más atención. Me volví observador de lo invisible. Descubrí que las señales estaban en todas partes, pero que no se trataba solo de verlas, sino de validarlas, de agradecerlas, de tomarlas como lo que son, evidencia tangible de una conversación energética en marcha. Y cada vez que respondía con gratitud, era como decirle al universo, recibido, estoy aquí, estoy alineado, estoy atento. Esa respuesta consciente fortalecía mi conexión. Empecé a recibir mensajes no solo en imágenes, sino también en conversaciones espontáneas, en fragmentos de películas, en palabras escuchadas al pasar, en libros que llegaban a mis manos sin haberlos buscado, en sueños simbólicos que dejaban sensaciones profundas. Todo se convirtió en espejo, todo comenzó a formar parte del mismo lenguaje, porque cuando entras en sintonía verdadera con tu frecuencia más elevada, el mundo deja de ser un lugar inerte y se vuelve participativo. Ya no eres un observador pasivo, te conviertes en interlocutor activo del misterio. Entonces empecé a llevar un pequeño diario de señales, no como quien busca magia supersticiosa, sino como un compromiso con mi propio despertar. Cada vez que algo resonaba conmigo con fuerza, lo escribía, y con el tiempo ese diario se volvió un mapa. Comencé a trazar patrones, a ver ciclos, a reconocer fases de expansión y momentos de resistencia. Me convertí en lector de mi propio clima energético. Lo más bello de este proceso fue que descubrí algo que ya había presentido. Nunca estoy solo, nunca he estado. La fuente, el universo, la conciencia infinita, la inteligencia mayor, llámalo como quieras, siempre está conmigo, me guía con delicadeza, me corrige cuando me desvío, me reafirma cuando dudo, pero su voz no es fuerte, no se impone, susurra. La verdadera maestría está en afinar el oído del alma para captar esos susurros, porque muchas veces
Esas señales no eran lo que yo quería ver, pero sí eran lo que necesitaba. A veces eran espejos de bloqueos que no quería reconocer. Otras veces, advertencias amorosas para no tomar caminos que no resonaban. Y cuando las ignoraba, el universo no se enojaba, solo se volvía más silencioso, porque sabía que yo aún no estaba listo para escuchar. Y cuando finalmente aprendí a escuchar sin juicio, sin apuro, sin interpretar desde el miedo, todo comenzó a moverse con más fluidez. Porque el alma no necesita gritos, solo necesita verdad. Todo se volvía más denso, más lento, más opaco, porque el universo no se ofende como lo haría una persona, no se enfada ni te castiga, pero tampoco insistirá por siempre si no lo escuchas. La vida, con su sabiduría infinita, no desperdicia energía. Si tú no respondes a sus señales, si eliges ignorar sus susurros o descartarlos como coincidencias sin importancia, simplemente dejará de enviarlos con la misma frecuencia, con la misma claridad, no como un castigo, sino como una pausa respetuosa. Por eso, cada vez que percibo una señal clara, un número repetido, una sincronicidad perfecta, una palabra que resuena en el momento exacto, me detengo por completo. Dejo de hacer lo que estoy haciendo, aunque sea por un segundo, respiro, me conecto y agradezco. A veces incluso sonrío en silencio, como quien acaba de recibir un guiño cósmico, una palmada invisible en la espalda, una afirmación del universo que susurra: sigue así, vas bien, todo se está alineando, aunque aún no puedas verlo por completo. Y con cada uno de esos momentos paso a paso, día tras día, aprendí que el verdadero ritual metafísico para atraer dinero a tu voluntad no es solamente un acto de emisión de intenciones hacia el universo, es también, y quizás sobre todo, un arte de saber recibir respuestas, de estar suficientemente presente para reconocerlas, suficientemente despierto para honrarlas y suficientemente humilde para agradecerlas. Es vivir con los ojos del alma abiertos, alerta no desde la ansiedad, sino desde la devoción, porque en 1900, un universo donde todo vibra, cada señal es parte de una conversación sagrada, y cuando aprendes a escuchar ese lenguaje silencioso que se expresa en sincronías, en sensaciones, en símbolos, el dinero deja de ser una meta abstracta que se persigue y se transforma en una consecuencia natural, fluida, inevitable, del diálogo continuo que mantienes con la totalidad. Pero lo más profundo que descubrí en este camino es que llega un momento en que el ritual externo deja de ser suficiente, un punto de inflexión en el que comprendes que la clave ya no está tanto en lo que haces, sino en lo que eres. Durante mucho tiempo creí que la fórmula estaba en la acción precisa, que si repetía los pasos con disciplina, si seguía al pie de la letra cada instrucción, si visualizaba con exactitud quirúrgica, si lograba mantener mi emoción en una frecuencia alta, entonces, y solo entonces, el universo respondería. Y sí, a veces lo hacía, pero respondía por momentos, en oleadas, en ciclos. Había días en los que me sentía invencible, como si todo fluyera con magia, y otros en los que todo se desmoronaba, como si hubiera perdido la conexión sin entender por qué. Hasta que, tras muchas repeticiones, muchas subidas y bajadas, muchas noches de duda y mañanas de certeza, comprendí lo esencial. El verdadero secreto no es realizar el ritual, es convertirte en el ritual, no como una metáfora inspiradora, sino como una verdad literal y encarnada. Es una integración total, un punto de madurez energética en el que dejas de practicar para empezar a ser, en el que ya no necesitas forzarte a sentir gratitud, ni buscar motivación externa, ni repetir afirmaciones para convencerte, porque la abundancia deja de estar allá afuera, como algo que deseas alcanzar, y empieza a habitar en tu respiración, en tu voz, en tu lenguaje corporal, en tu presencia diaria. Se vuelve tu forma de habitar el mundo. Esa transición no ocurrió de golpe, fue sutil, casi imperceptible, como el amanecer que llega sin que te des cuenta de cuándo exactamente terminó la noche. Un día me vi reaccionando con absoluta calma ante un desafío financiero que antes habría detonado todos mis miedos. Otro día me sorprendí compartiendo dinero con una ligereza genuina, sin miedo al futuro, sin esa voz interna que solía decir: ¿y si después me falta?
Había algo nuevo en mí, algo más suave, más presente, más confiado, como si mi campo energético se hubiera recalibrado sin necesidad de advertencias, como si mi vibración se hubiera ajustado y ya no necesitara sostenerla conscientemente. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no necesitaba hacer el ritual como un acto separado de mi vida, porque ahora lo respiraba, caminaba como el ritual, hablaba desde ese lugar, dormía en esa frecuencia, pensaba, decidía y creaba desde esa coherencia. Ya no era alguien que hacía rituales para atraer abundancia, me había convertido en el tipo de persona con quien la abundancia quiere estar, no por magia, por vibración. Muchas veces me preguntan cómo saber si uno ha llegado a ese punto. No hay una señal ruidosa, no hay un aviso claro, es más bien una sensación profunda de paz, de liviandad, de neutralidad expansiva. Ya no hay urgencia, ya no hay tensión, ya no hay nada que demostrar. Solo estás y en ese estar todo fluye. Ya no actúas por miedo, ni por presión, ni para llenar un vacío. Actúas desde una coherencia interna tan estable que simplemente irradia verdad. Una coherencia que dice, esto es lo que soy, esto es lo que ofrezco, esto es lo que merezco, esto es lo que naturalmente recibo. Convertirte en el ritual no es disfrazarte de espiritualidad ni recitar palabras bonitas. No es encajar en un molde nuevo ni simular una identidad positiva. Al contrario, es un proceso de despojarte de todo lo que no eres, de quitar capa por capa las creencias heredadas, los miedos absorbidos, los hábitos automáticos que vibraban en escasez. Convertirte en el ritual es, en esencia, recordar. Recordar que no necesitas hacer nada para merecer la abundancia. Solo necesitas reconocerte como su canal natural, y ese reconocimiento profundo requiere una presencia radical, una integridad vibracional y un nivel de honestidad brutal contigo mismo. Cuando hoy miro hacia atrás, hacia todos los peldaños que subí, hacia cada afirmación repetida, cada visualización intensa, cada meditación emocional, cada caída inesperada, cada silencio incómodo, cada momento de duda y cada reencuentro con la certeza. No veo errores, veo una orquesta perfecta de pasos que me trajeron hasta aquí, porque todo, absolutamente todo, fue parte del camino. Y ahora, por fin, el ritual ya no es algo que hago, es en quien me he convertido. Entendí que nunca se trató de ir detrás de algo externo, de correr tras una meta o alcanzar una cima imaginaria allá afuera, sino de emprender el viaje de regreso a casa, a mí mismo, a esa parte de mí que jamás estuvo separada de la abundancia, pero que por momentos, simplemente, había olvidado cómo sintonizar con su ritmo natural. Hoy reconozco que mi relación con el dinero no es más que el eco de la relación que tengo conmigo, con mis pensamientos, mis emociones, mi autopercepción. Y aunque no siempre es perfecta, aunque no siempre hay cifras que desborden en una cuenta, hay algo que nunca falta, la conciencia despierta, la conexión interna que me recuerda que la verdadera riqueza no se mide en números, sino en la energía con la que atraviesas el día. Por eso puedo afirmarte con total claridad que este ritual metafísico para atraer dinero a tu voluntad no es una técnica secreta ni un encantamiento oculto, mucho menos una fórmula mágica que actúa desde afuera. Es, en realidad, una identidad profunda que ya habita dentro de ti, una vibración olvidada que espera ser reactivada. No necesitas aprender algo nuevo. Lo que necesitas es recordar. Recordar quién eres, qué poder vibra en tus células y en qué frecuencia original fuiste creado. Y cuando ese recuerdo se activa, todo empieza a ordenarse desde adentro. Porque cuando tú mismo te conviertes en el ritual viviente, en la manifestación consciente de abundancia, ya no necesitas pedirle nada al universo. La abundancia llega por sí sola, te ve, te reconoce, te acompaña y te abraza como si siempre hubiera estado ahí, esperando por tu regreso. El retorno no es a un lugar externo, sino a tu esencia original. Y ahora que hemos caminado juntos por este sendero sagrado, puedo decirte sin duda alguna que nada de lo compartido aquí fue diseñado para darte algo que te faltaba. No era necesario. Este viaje no fue para agregar algo a ti, sino para desenterrar lo que ya poseías. El propósito de este ritual no es empoderarte, porque el poder no te fue negado.
El poder ya estaba dormido en ti, esperando que lo despertaras con presencia, con intención, con amor. Cada ejercicio, cada visualización, cada respiración sostenida, cada emoción sentida como si ya estuviera cumplida, fue un portal de retorno, no hacia una energía superior, sino hacia tu energía esencial, porque la abundancia jamás estuvo afuera, siempre fue un reflejo de lo que se activa dentro, y cuando tu interior se alinea con esa frecuencia, lo externo simplemente responde. Aprendí que el dinero no es una meta a conquistar, sino una respuesta que se presenta cuando dejas de vivir desde la necesidad y comienzas a encarnar la gratitud del que ya recibió. Cuando respiras agradecido sin ninguna razón, cuando caminas con la certeza de quien ya posee, cuando tus pensamientos se vuelven suaves, amplios, llenos de permiso, el universo se convierte en espejo fiel, y lo que devuelve es la versión de ti que te atreviste a ser. Al llegar hasta aquí, no te llevas una fórmula, te llevas una forma distinta de caminar por la vida, una nueva vibración, una manera más luminosa de mirar los detalles. Cada gesto cotidiano se transforma en creación consciente, cada emoción en brújula, cada silencio en portal. No estás terminando nada, estás comenzando a vivir desde la frecuencia de lo que siempre has querido experimentar. Y si algún día te sientes perdido, si el ruido del mundo vuelve a desconectarte, recuerda este camino. Vuelve a ti, vuelve a la quietud de la mañana, a la emoción elevada, a la confianza silenciosa, al cuerpo que siente, al subconsciente que graba, a la intención clara como una llama. Cada uno de esos puntos es una llave, y al cruzar cada puerta, regresarás una y otra vez a tu centro, al tú que no necesita pelear, probar ni acumular, solo permitir. Gracias por haber estado aquí, no como simple oyente, sino como co-creador, como alma despierta que ya comenzó a transformar su campo vibracional. Al escuchar con apertura, encendiste algo dentro de ti, y si eliges mantener viva esa llama, ella será el cimiento de una vida que se expande sin límites. Que este ritual no quede solo en ti, que se manifieste en tu trabajo, en tus decisiones, en la manera en que amas, ayudas, compartes y observas el mundo. Porque cuando tú prosperas desde la conciencia, estás sembrando la posibilidad de que otros también recuerden que ellos, al igual que tú, fueron siempre abundancia en forma humana.